Hola muchachos, bueno, vamos a ver hoy lo que corresponde a la suma de vectores, ¿sí? Y para la suma de vectores pues vamos a utilizar varios métodos. El primer método que vamos a utilizar se llama el método gráfico, y el método gráfico pues se divide en varios tipos de métodos. Hay uno que no vamos a tocar el día de hoy, pero igual es que es muy parecido a los que sí estamos trabajando. Entonces el primer método que vamos a utilizar se llama método del triángulo, ¿sí? Entonces para esto, en este momento tenemos dos vectores, yo quiero que los vean. El primer vector sería el vector A, ¿sí? Es un vector que goza de magnitud, dirección y sentido. Si ustedes se dan cuenta, está representado con una flecha, ¿sí? La cabecita de la flecha me indica el sentido, ¿sí? En este caso el sentido es hacia este lado, porque una línea pues tiene dos posibles sentidos, ¿sí? Hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Dirección. Pues la dirección es la misma línea, ¿no? En este caso la dirección es toda la línea, ¿sí? Recuerden que las líneas rectas son infinitas, entonces esa sería la dirección. El sentido, pues hacia dónde va con respecto a esa línea, ¿sí? Y la magnitud o el módulo es la distancia que hay desde el punto de inicio, lo podemos llamar también la cola del vector, hasta el punto final, ¿sí? Que también lo podríamos llamar la cabeza del vector. ¿Listo? Lo mismo pasa con el vector B, también es un vector, goza de magnitud, dirección y sentido. En este caso, parte desde un punto inicial, llega hasta un punto final, por ende se puede medir y tiene módulo o magnitud. La dirección, pues la cabecita de la flecha, en este caso nos apunta hacia la derecha, ¿sí? Y la dirección, pues la línea recta, en este caso una línea recta horizontal. Entonces tiene magnitud, dirección y sentido. Yo quisiera sumar esos vectores por el método del triángulo. Pues fácilmente, lo único que tengo que hacer es mover uno de los dos vectores, ¿sí? Y hacer coincidir la cola del perdón, la cabeza del primer vector con la cola del segundo, ¿sí? O viceversa, ¿no? Yo podría coger el vector A, moverlo y hacer que la cola del vector A coincida con la cabeza del vector B. O mover el vector B, que es lo que vamos a hacer, y hacemos coincidir la cola del vector B con la cabeza del vector A. ¿Listo? Para eso vamos a hacer el siguiente procedimiento. Bueno, no me quedó grabado el procedimiento. Bueno, vamos a hacerlo. Simplemente voy a hacer una copia de nuestro vector A. Bueno, aprovechando que vamos a darle más datos a nuestro vector A porque es importante. Va a ser importante que ustedes conozcan cuál es la dirección de ese vector por medio del ángulo. Entonces, en este caso, este ángulo es un ángulo de 20 grados. ¿Sí? También es importante que conozcamos la magnitud. La magnitud es cuando nosotros medimos el vector. Pero para estos ejercicios, la magnitud nos la van a indicar por medio de rayitas. ¿Sí? Va a ser simplemente algo como, digamos, didáctico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que este vector tiene magnitud 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. ¿Sí? La magnitud del vector B va a ser igual a 6 unidades. ¿Sí? Digamos que aquí yo te coloco 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. O sea que la magnitud del vector A, ¿sí?, va a ser de 5 unidades. ¿Listo? Eso no quiere decir que yo pueda sumar. Si me dicen sume los vectores, yo no puedo sumar 5 con 6. No lo puedo hacer. Porque esos vectores van en direcciones diferentes. Si fueran en la misma dirección, sí podríamos hacerlo. Entonces, como van en direcciones diferentes, nos toca por el método gráfico. Simplemente voy a copiar el vector A tal como está. Listo. Vamos a colocarlo por aquí. Ese es nuestro vector A. Voy a colocarlo por aquí. Entonces, como les decía,
Lo importante es mover uno de los dos vectores y hacer que la cola de un vector coincida con la cabeza del otro. Entonces simplemente voy a coger el vector B, ¿sí? Vamos a copiarlo. Y voy a hacer coincidir ese vector B, ¿sí?, con la cola del vector B con la cabeza del vector A. ¿Listo? Perdón, déjenme muevo esto también aquí. Ok. Listo. Bueno, y se movió aquí esta lineecita. Aquí donde estaba, ok. Listo, ahí tenemos como queríamos. Esta es la cola del vector A. Esta es la cabeza del vector A. Coincide con la cola del vector B y esta es la cabeza del vector B. Perdón. Nuestro vector resultante va a ser el vector que va desde la cola del vector A y llega hasta la cabeza del vector B. Ese va a ser nuestro vector resultante, ¿sí? Nuestro vector resultante en este caso aproximadamente es esto que acabo de dibujar, ¿sí? O sea, va a tener la cabecita por aquí. Ay, perdónenme un momentico, pues está fallando un poquito el lápiz. Listo. Va a tener la cabecita por acá, ¿sí? Y ese vector que está en color rojo es el vector resultante. Podemos llamarlo simplemente el vector R, ¿sí? O simplemente lo podemos llamar el vector A más B, ¿sí? Yo en vez de colocarle R, podría haberle colocado simplemente el vector A más B. ¿Listo? Y eso daría como resultado el vector que estoy buscando. Como este es un método gráfico, no me interesa saber cuánto mide. O si me interesara saber cuánto mide, lo único que tendría que hacer es coger una regla y medirlo, ¿sí? Por eso se llama método gráfico. Es un procedimiento totalmente gráfico. ¿Listo? Bueno, muchachos, para el siguiente método, que también pertenece al método gráfico, se llama el método del paralelogramo. Es muy parecido al método del triángulo. Lo que vamos a hacer esta vez es, pues en este caso, copiar nuestro vector A, aquí ya lo tenemos, y copiar nuestro vector B, aquí ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer coincidir, en este caso no cabeza con cola, sino cola con cola. Simplemente movemos nuestro vector. Esperen un segundito, que aquí está presentando problema para moverlo. Bueno, como les decía, cogíamos nuestro vector B y lo movíamos de tal forma de que los dos vectores quedaran unidos por la cola, ¿sí? En este caso cola con cola. Y lo que debemos hacer es trazar unas líneas que se extiendan de forma paralela a los vectores que existen. O sea, en este caso miren esta línea, la regla la coloqué paralela al vector B y la voy a trazar desde la cabeza del vector A. Voy a empezar a trazar una línea, voy a colocarla punteada para que se note que es una línea, digámoslo así, invisible, una línea que no existe, una línea imaginaria, pero voy a trazarla desde ahí. Ahí está. ¿Sí? Yo sé que el vector A tiene 20 grados, entonces voy a trazar a 20 grados la otra línea, pero partiendo desde el vector B, ¿sí? También en línea imaginaria, y haciendo que esas dos líneas se crucen en algún punto. Debemos encontrar ese punto donde las dos líneas se cruzan. Ese punto está aquí. Voy a colocarlo aquí en color rojo. Ese punto está ahí. Ese es el punto donde se cruzan esas dos líneas. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Simplemente trazar el vector que va desde la cola de los dos vectores hasta el punto donde se cruzan. Y ese va a ser nuestro vector resultante. Entonces para eso voy a utilizar la regla. La vez pasada creo que nos dio a 10 grados aproximadamente, ¿sí?
No, da un poquito menos, 9 grados para ser más exactos. Bueno, está entre 9 y 10 grados. No, voy a colocarla a 10, creo que a 10 queda mejor. No se pasa. Bueno, es que es más difícil aquí con esto porque no me permite grados intermedios. Listo, digamos que está a 10 grados aproximadamente. Listo. Entonces ahí estaría nuestro vector resultante, la línea que va desde el punto donde se unen los dos vectores, en este caso las dos colas, hasta la cabeza de los dos, hasta donde se cruzan esas dos líneas imaginarias que son paralelas a los vectores. ¿Listo? Ese sería nuestro vector resultante. ¿Qué nombre tiene nuestro vector resultante? Pues el mismo nombre que tendría si lo hacemos por el método del triángulo. ¿Sí? Entonces se podría llamar el vector resultante R, ¿sí? O también se podría llamar el vector A más B, como ustedes le quieran dar el nombre. ¿Sí? Recuerden, la flechita de arriba es lo que me indica que es un vector. ¿Sí? Y este sería el método del paralelogramo. Es así de sencillo. ¿Sí? Simplemente yo les puedo dar los vectores en forma de gráfica y ustedes me tienen que graficar el vector resultante por el método del triángulo o el método del paralelogramo. El tercer método se llama el método del polígono, pero el método del polígono no es sino una extensión del método del triángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 3 vectores o 4 vectores, entonces yo simplemente los voy uniendo cabeza con cola. Entonces digamos que tengo el primer vector, el segundo lo tengo aquí. El segundo lo tengo aquí. ¿Sí? Digamos que el tercero está por acá. ¿Sí? Ay. Disculpen aquí, es que tengo un problema aquí con el lápiz. Vamos a tratar de volverlo a hacer. Bueno, vamos a imaginar nuevamente los vectores. Entonces, digamos, ¿cuál sería el método del polígono? El método del polígono es cuando yo tengo más de 2 vectores. Entonces, digamos que yo tengo un vector aquí, ¿sí? El segundo vector tendría que partir desde la cabeza. Digamos que este es mi segundo vector. El tercer vector tendría que partir desde esta cabeza. ¿Sí? ¿Cuál sería el vector resultante? El vector resultante, lo voy a colocar en otro color, es el vector que va desde el punto de partida del primer vector y acaba en el punto de llegada del último vector o en la cabeza del último vector. Entonces simplemente coinciden esos puntos, algo así, sería algo parecido a esto. ¿Sí? Este sería aproximadamente nuestro vector resultante. ¿Sí? Digo aproximadamente porque si se dan cuenta la regla no me permite grados intermedios. ¿Sí? Entonces me permite grados exactos. Entonces digamos que este sea nuestro vector A, este sea nuestro vector B, este sea nuestro vector C. Entonces en el caso, esta línea verde sería el vector A más B más C y sería también un vector. Entonces este sería el método del polígono. ¿Sí? Es un método bastante sencillo, muy parecido al método del triángulo, ¿sí? Solamente que se aplica a más de 2 vectores. ¿Listo? Entonces por el momento esto es lo que quería enseñarles para poderles asignar unos ejercicios que se van a desarrollar o por el método del triángulo o por el método del paralelogramo. Bueno muchachos, por último vamos a ver otro método que ya no es gráfico sino analítico, que se llama método de las componentes.
¿Listo? Es un método realmente sencillo, pero es un método de mucho cuidado. ¿Sí? En este caso no me interesa si es uno, si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco, si son 10 vectores. ¿Sí? Lo importante es saber algunos datos del vector. Bueno, aquí me faltaron algunos datos, los voy a colocar. Este vector A va a tener una magnitud, vamos a colocarla por acá. La magnitud del vector A va a ser de 50. No le voy a colocar qué unidades, simplemente voy a decir 50, pero generalmente uno da esas unidades en metros, en metros por segundo, si estamos hablando de vectores de velocidad, por ejemplo en newtons, si estamos hablando de vectores de fuerza, ¿sí? Pues ahora lo voy a dar sin unidades, como por simplemente saber que es una magnitud. ¿Listo? El vector B va a tener una magnitud de 55. Una magnitud de 55. Y el vector C, ¿listo? Va a tener una magnitud de 40. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a desarrollar nuestra suma de vectores, o sea, tenemos todos esos vectores que están, digámoslo así, jalando desde un solo punto, que sería nuestro punto central. Yo quiero saber todos esos vectores dan un vector resultante, y la respuesta es sí, sí dan un vector resultante, ¿sí? Porque no todos jalan lo mismo, o sea, no podemos decir que todos se anulan, ¿sí? Tiene que quedar un resultante ahí. Para que se anulen, pues tienen que ser vectores iguales que jalen exactamente en sentido contrario. Entonces, en este caso, casi seguramente que eso no va a pasar. Entonces, si vamos a hacer el desarrollo de y vamos a hallar el resultante, vamos a hacer una pequeña tablita, ¿sí? La tablita me va a decir que tenemos un vector A, ¿listo? Y el vector A tiene componente en X y tiene componente en Y. Tenemos un vector B que también tiene componente en X y tiene componente en Y. Tenemos un vector C que también tiene componente en X y componente en Y. Y tenemos un vector resultante que es el que queremos hallar. ¿Listo? Entonces vamos a generar nuestra pequeña tablita. Resulta que ese vector A que está aquí, ¿sí? Esta es su componente en X. Esto que está aquí es un componente en X. Si nosotros nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y al formarse un triángulo rectángulo, este sería un cateto y este sería otro cateto. O sea, su componente en X es un cateto y su componente en Y es otro cateto. ¿Listo? Pero nosotros conocemos el ángulo y conocemos la magnitud. O sea, conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa. ¿Cómo podemos hallar los catetos? Simplemente conociendo las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces tengan mucho cuidado. Si conocemos el ángulo medido desde el eje X, si está medido desde el eje X, este de 45 está medido desde el eje X, este de 50 está medido desde el eje X, el de 60 no está medido desde el eje X. Entonces miren, escuchen muy bien, si está medido desde el eje X, ustedes aquí van a colocar coseno y aquí van a colocar seno. Eso para el vector A. Para el vector C también van a colocar coseno y seno. Estamos hablando del vector B. Perdón, vector C. Para el vector B, que no es con el eje X que se está formando, sino con el eje Y, lo vamos a hacer en sentido contrario. Entonces en este caso sería seno y coseno. Tengan mucho cuidado con eso. Si el ángulo se mide con respecto al eje X, coseno, seno. Y si se mide con respecto al eje Y, seno, coseno. ¿Listo? Ahora, antes del ángulo, perdón, antes de la función, vamos a colocar la magnitud. Entonces, en el caso del vector A, la magnitud es 50. Entonces, coloco aquí 50 y coloco aquí 50. ¿Listo? En el caso del vector B, coloco 55. 55 y 55. En el caso del vector C, sería 40.
40 y 40. Y después de la función voy a colocar el ángulo, que es un ángulo que conozco. Entonces en este caso aquí coloco 45 grados, 45 grados, aquí también 45 grados. En el caso del vector B sería 60 grados, 60 grados, 60 grados. En el caso del vector C sería 50 grados y 50 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta conocer el signo. ¿Listo? Entonces, para conocer el signo yo debo conocer los cuadrantes. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, quiero que se den cuenta de una cosita aquí, y es que este es el primer cuadrante, cuadrante 1, ¿sí? El cuadrante donde tenemos positivos y positivos, ¿sí? ¿Por qué positivo y positivo? Porque en este caso el eje X es positivo y el eje Y es positivo. ¿Listo? Ese es el cuadrante 2. El cuadrante 2 es donde tenemos magnitud negativa positiva. ¿Por qué negativa positiva? Porque tenemos el eje X negativo y el eje Y positivo. Este sería nuestro cuadrante 3. El cuadrante 3 tiene coordenadas negativa negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos negativo el eje X y negativo el eje Y. Y este sería nuestro cuadrante 4. ¿Sí? El cuadrante 4 tiene coordenadas positivo negativo. ¿Sí? Porque tiene positivo el eje X y negativo el eje Y. Es importante saber eso para el signo. Entonces nos vamos aquí al vector A. El vector A es positivo positivo. Ah, esto queda positivo y esto queda positivo. Ya quedó así. El vector B debe ser negativo positivo. Entonces debe ser negativo el primero y debe ser positivo el segundo. Listo. Me voy al vector C. El vector C está en este donde debe ser positivo negativo. Positivo y este negativo. Es importante ese signo. ¿Listo? Y desarrollamos ya en calculadora. Es importante que nuestra calculadora esté en decagrados. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo escribo en la calculadora 50 coseno de 45 y desarrollo. Eso me da como resultado 35.35. O sea, este valor de aquí, es 35.35. ¿Listo? Positivo, ¿sí o no? Me voy con este, que sería 50 seno de 45. 50 seno de 45. Eso me daría como resultado 35.35 también, ¿no? Siempre que tengamos ángulos de 45, el resultado de X es el mismo resultado de Y. 35.35. Listo. Me voy con el siguiente, vector B, que sería 55 seno de 60. Menos, ¿no? Menos 55 seno de 60. El resultado de eso es menos 47.63. Menos 47,63. Y el otro sería 55 coseno de 60. 55 coseno de 60. 55 coseno de 60. Y eso me daría como resultado 27.5. 27,5. Perdón, esos no son grados. 27,5. Esa es magnitud. Listo. Y me voy al siguiente, que sería 40 coseno de 50. 40 coseno de 50. Eso me da como resultado 25,71. Este sería 25. ¿Dónde me está escribiendo? 71. Y me voy con este menos 40 seno de 50. Menos 40 seno de 50. Eso me da como resultado menos 30,64. Menos 30,64. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues las operaciones entre este número y este número. ¿Sí? En este caso, este es positivo menos este más este. ¿Listo? Entonces digo 35.35 menos 47.63 más 25.71. ¿Sí? ¿Qué hice? Simplemente cogí este número, le resté este y le sumé este.
¿sí? El resultado me da 13.43. 13,43. Esa sería la componente X de mi resultante. La componente X de mi resultante. Esto ya me está dando la respuesta. Ahora voy a hallar la componente en Y. Entonces escojo este más este menos este. Entonces quedaría 35.35 más 27.5 menos 30.64. Eso me da como resultado 32.21. 32,21. Y este sería la componente en Y de mi resultante. Entonces, para un vector, yo necesito magnitud, dirección y sentido. Si yo conozco las componentes, ya tengo magnitud, dirección y sentido. O sea, esta sería una respuesta. Pero resulta que hay ejercicios que me piden obligatoriamente que yo halle la magnitud del vector. Entonces, si me piden hallar la magnitud del vector, yo digo magnitud de R y aplico la fórmula de la magnitud de R. ¿Cuál es la fórmula de la magnitud de R? Si yo conozco las componentes, es un teorema de Pitágoras. Simplemente digo que la magnitud de R va a ser igual a la componente en X al cuadrado más, a la raíz cuadrada, perdón, de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la componente en X? Esta. Les digo, raíz cuadrada de 13,43 al cuadrado más 32,21 al cuadrado. Recuerden que esas componentes pueden dar, alguna de ellas pueden dar negativo, por eso yo siempre lo coloco entre paréntesis y lo elevo al cuadrado, porque si da negativo, al elevarlo al cuadrado queda positivo. En este caso, esto lo resuelvo en la calculadora. Entonces en la calculadora escribo raíz cuadrada de 13.43 al cuadrado más 32.21 al cuadrado. El resultado de eso sería 34.89. Esa sería la magnitud. La magnitud del vector R es igual a 34,89. Esta sería la magnitud de nuestro vector resultante. Pero el ejercicio a veces no termina ahí. Hay veces que en el ejercicio me preguntan, bueno, ¿y cuál es el ángulo que está formando ese vector con respecto al eje X? ¿Sí? Ese ángulo, miren que cuando yo les daba un vector, yo les daba la magnitud, les daba el ángulo. Listo, ya aquí obtuve la magnitud, necesito el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo, nos acordamos de una cosita, y es de la tangente. ¿Sí? Entonces, simplemente decimos lo siguiente: el ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? De y sobre x. ¿Listo? Esa es la formulita, ¿sí? O sea que si queremos el ángulo θ va a ser igual, o el ángulo alfa lo llaman en algunos libros, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Quién es y? Aquí está y, 32.21. 32,21 sobre x, que sería 13.43. ¿Listo? Y eso va a la calculadora. Recuerden que la calculadora debe estar en decagrados, en dec, no puede estar en radianes. ¿Listo? Entonces, shift tangente, para que me quede tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de fraccionario, 32.21 sobre 13.43. Y cierro el paréntesis. El resultado de esto sería 67,36 grados. O sea, θ es igual a 67,36 grados. Y este sí sería el ángulo. Y miren que ya estoy dando todos los datos. Si yo quisiera graficar ese vector, ese vector estaría por aquí, ¿no? Si aquí es 45, miren que el ángulo resultante es 67.36, o sea, más de 45. Sería como por acá, digámoslo así. O como por acá. ¿Sí? Entonces mi vector resultante tendría un ángulo de 67, ¿sí? 36.
36 grados y tendría una magnitud de 34.89. ¿Sí? En este caso yo lo coloqué muy larguito, la magnitud de este vector era más cortica, ¿sí? Porque este tenía magnitud 50, entonces 37 debe ser un poquito más pequeño. Entonces digamos que lo puedo acortar un poquito más. ¿Listo? Y ya, quedó desarrollado nuestro ejercicio, hasta graficado. No es necesario que ustedes hagan esa gráfica al final, ¿no? Yo les estoy mostrando cuál sería el vector resultante, cuál sería la gráfica de ese vector resultante, ¿sí? Porque los datos que me están dando son datos completos, ¿sí? Ya tengo la magnitud, tengo la dirección, que sería el ángulo, y tengo el sentido. En este caso el sentido es, me lo están dando las componentes me están diciendo que va en sentido hacia este lado en el cuadrante 1, ¿sí? ¿Por qué en el cuadrante 1? Porque esta dio positiva y esta dio positiva. Recuerden, cuadrante 1 es positivo, positivo. Y eso es todo. Eso es todo. Ese sería el método de las componentes. Es un método bastante sencillo, pero de mucho cuidado. Entonces, para hacer un pequeño recuento de qué es lo que hicimos, cogimos cada uno de los vectores, ¿sí? Lo descomponemos aplicando la función seno, coseno, dependiendo del ángulo, ¿no? Si el ángulo es con respecto al eje X, entonces coseno, seno. Si es con respecto al eje Y, seno, coseno. ¿Listo? Luego hacemos las sumas y obtenemos los componentes. Y luego aplicamos la fórmula de la magnitud, que sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esta sería la formulita. ¿Listo? Y una vez hallada esa magnitud, aplicamos la formulita del ángulo, que sería este. Y ahí están las dos fórmulas que ustedes realmente necesitan para poder desarrollar esos ejercicios. Listo, muchachos, gracias por la atención y con esto creo que ya pueden desarrollar el trabajo.